Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Nada, bienvenidos al primer webinar de este 2022. Agradecerles por su tiempo y poder estar acompañándonos. Quería comentarles muy rápido sobre unas promociones antes de empezar con la ponencia, que van a estar vigentes por tiempo limitado. Ya hacia el final de la exposición voy a entrar un poquito más a detalles. Son 4 promociones, pero vamos a hacer un poquito más de hincapié al finalizar la ponencia, ¿sí? Así que ahora le doy el pase a la doctora María Beatriz Ferro, que nos acompaña. Ella es nuestra gerente de Asuntos Científicos y de Salud Pública para Colgate en toda la región andina. Así que nada, bienvenida María B y los dejo con ella. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación y por tu bienvenida a este primer webinar de 2022. Me uno a estas palabras de bienvenida que nos hace Sergio, a todos los odontólogos que están conectados de Perú, pero también a los odontólogos que nos acompañan desde Bolivia. Y desde aquí, desde Bogotá, Colombia, les mando un abrazo muy especial a todos los que han organizado este importante evento y especialmente recibo con un abrazo virtual al doctor Watanabe, eh, a quien tengo el gran honor y el gusto de presentar, ya que hemos caminado juntos en muchos eventos, tanto presenciales como virtuales, y espero que de ahora en adelante cada vez sean más presenciales que virtuales. Así que dándole la bienvenida al doctor Gustavo Watanabe, quiero presentárselos o representárselos porque estoy segura que la gran mayoría de ustedes lo conocen. Él nos va a hablar de control de la sensibilidad en restauraciones con resinas directas en el sector posterior. Brevemente, les recuerdo que el doctor Watanabe es odontólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la ciudad de Lima y tiene sus estudios de posgrado, su maestría en estética y restauración en la Universidad Científica del Sur de Lima también, y allí se desempeña en el cargo de docente universitario en la Facultad de Odontología, en los posgrados también de restauración y de odontología estética, además de tener una clínica supremamente consolidada, reconocida, unos casos clínicos estupendos que vamos a tener la oportunidad de ver. Tiene pues una tradición como académico y por supuesto como conferencista nacional e internacional, y desde Colgate hemos tenido el honor de tenerlo como conferencista y como también como un referente ante la profesión, ya que ejerce un liderazgo de opinión muy, muy importante. Así que, bueno, Gustavo, afectuosamente te doy esta bienvenida y te dejo con nuestros odontólogos que nos están acompañando esta noche. No, muchas gracias, doctora, por la presentación, lindas palabras, y nada, yo siempre digo, somos colegas todos y la idea es compartir, y esa es la idea de este webinar también, poder compartir con todos los colegas de Perú y colegas de Bolivia que están presentes, un poquito de la experiencia y cómo manejamos algunos problemas de sensibilidad y por qué se nos pueden generar estos problemas de sensibilidad en el sector posterior. Entonces yo creo que comparto mi pantalla para poder empezar. Segundito. ¿Me confirman si se ve? Si todo está bien. Sí, ya se está viendo, solo falta que lo pongas en modo presentación. Perfecto. Ya, Solo. Sí, perfecto, dame un segundito, un perfecto. segundito. Que Ah, ok. Ok, igual. Al final tendremos rondas de preguntas y podemos conversar. Sí, entonces igual agradecer la invitación siempre a Colgate, y pues para mí es un placer trabajar siempre con Colgate, como toda la experiencia bonita que hemos tenido en trabajar en conjuntos, las grandes invitaciones, eventos muy bonitos. Nos tocó un evento muy bonito trabajar antes de pandemia, que fue súper chévere, me gustó mucho y esperemos pronto volverlo a tener presente y poderlo volver a realizar. Claro que Agradecer, sí. sí,
Y que Sí, compartiste también otras experiencias de vida, que es muy importante sí. también, no solo las experiencias profesionales como tal, sino las experiencias de vida. Creo que es algo que debemos repetir y te agradezco que hayas mencionado lo de las preguntas porque se me ha pasado a enfatizar a nuestros asistentes que en la barra inferior hay un icono que dice preguntas y respuestas para que por favor, en la medida que va avanzando la conferencia del doctor Watanabe, ustedes vayan anotando sus preguntas, las vamos a recoger y al final se las vamos a pasar y él amablemente nos las va a responder. Así que importantísimo este recordatorio que me haces, te agradezco mucho y te dejo ahora sí en compañía de los asistentes. Sí, no, al contrario, siempre va a ser un placer poder responder todas las preguntas que nos dé el tiempo, así que vamos a tratar de ver algo en tiempo también de preguntas y poder conversar mucho e interactuar mucho con todos los colegas. Igual agradecer al régimen de Sensitive Pro Alivio de Colgate, ¿sí? que nos auspicia y es para mí uno de los productos que funcionan muy bien para el control de muchos problemas de sensibilidad en muchos de nuestros casos de pacientes, que me gusta mucho trabajarlo. Entonces todo este régimen es importantísimo que siempre lo recomiendo a mis pacientes y poder trabajar siempre con todos, ¿no? Entonces vamos a manejar un poquito el control de la sensibilidad en las restauraciones en el sector posterior, lo que nos toca hablar hoy día. Definitivamente pues es opinión personal, ¿sí? Lo que conversamos en esta conferencia y pues mi experiencia y lo que me gusta a mí trabajar y cómo manejo muchas de las situaciones en mi práctica diaria. Pues ya María me presentó bastante, pues sí, yo soy odontólogo egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Para muchos seguro que ya saben, mi primer posgrado es ortodoncia, yo soy ortodoncista, ¿sí? Y luego pasé a hacer odontología estética restauradora para complementar esta parte de lo que es la parte de ortodoncia, ¿sí? Pasé a hacer un poquito por la Universidad San Martín de Porres, un posgrado sobre prótesis o implantes, ¿ok? Y en la actualidad un poquito estamos terminando un doctorado en materiales dentales. Entonces, más o menos eso es lo que yo me desenvuelvo en la parte de ontología estética, restauradora, ortodoncia, un poquito de materiales dentales, y es lo que el campo que me desempeño en mi práctica diaria, un poquito de rehabilitación y rehabilitación sobre implantes, ¿no? Entonces, el campo que podemos conversar mucho el día de hoy y que es lo que me gusta mucho trabajar en la clínica. ¿Ok? Entonces siempre hablo de esto del know-how y yo digo enseñar a hacer y poder expresar y entender y explicar, o sea, cómo hacer las cosas y que lo que ustedes puedan escuchar hoy día, la idea es hacerlo lo más simple y que ustedes mañana podrían estar aplicando directamente las recomendaciones o los tips que podamos hablar hoy día en sus pacientes. Esa es una de las ideas que siempre tenemos. Pero hablar mucho de odontología, hay que entender que todo esto, la odontología, no solo la parte estética, sino también tiene que ver la parte funcional, ¿no? Entonces, mucho de la parte funcional es que nos puede generar problemas, ¿no? Entonces, hay casos que tenemos que buscar y solucionar toda esta parte funcional para evitar. Y van a ver que mucho de los problemas de sensibilidad que se nos pueden presentar en pacientes es por problemas de oclusión. Sí, problemas de oclusión, que hay apretamiento, bruxismo o malos contactos que comienzan los dientes a flexar, entonces pueden haber lesiones no cariosas, ¿sí? Lesiones no cariosas a nivel cervical, retracciones gingivales, y que toda esta exposición dentinaria pueda generarnos de alguna otra manera procesos de sensibilidad o hipersensibilidad en los pacientes y que tenemos que tratar de manejarlos y tratar de solucionarlos porque realmente es una de las situaciones por las cuales el paciente viene a nuestra consulta, ¿no? Viene, pasa yo creo que la mayoría de los países de Latinoamérica vienen porque algo les molesta, ¿no? Muy pocos son los pacientes bueno, yo creo que cada vez van educándose más y van teniendo más conciencia los pacientes de venir a controles de mantenimiento o preventivos, ¿no? Pero muchos de los pacientes vienen por problemas de sensibilidad o fastidio o algún tipo de dolor. Entonces la sensibilidad dentinaria es uno de los problemas que bastante nos queda en el consultorio y por eso que el diagnóstico termina siendo fundamental. Siempre el diagnóstico termina siendo fundamental para poder saber cómo vamos a tratar, qué causas son las que nos están generando estos problemas. Porque si nosotros solo pensamos en ver la parte restauradora o la parte final de un tratamiento, realmente no solucionamos muchas veces los problemas. ¿Sí? Lo importante es entender cuáles son las causas del problema. Y mientras yo no quite las causas del problema, todo lo que yo haga, de alguna u otra manera, puede fracasar o seguir molestando.
Entonces es importante hacer diagnósticos, una buena historia clínica que nos permita poder identificar realmente cuáles son las causas del problema de mi paciente, que me van a ayudar a poder eliminar estas causas. Una vez que yo elimine estas causas, los tratamientos que yo pueda hacer van a poder ayudarnos a generar, resolver estos problemas de sensibilidad. Entonces, muchos de los problemas es que a veces no o deja de haber una continuidad entre el cemento radicular y el esmalte. Entonces hay un espacio donde se expone la dentina a nivel cervical, y esa dentina a nivel cervical muchas veces puede haber movimientos de fluidos, que es la teoría, ¿no?, la teoría de Brownstone, que es la más creíble sobre sensibilidad dentinaria. Y entonces muchas veces en esas zonas donde se nos generan muchos problemas de sensibilidad, hipersensibilidad, y que tenemos que trabajar, porque en esa zona, por algún problema, ya sea de origen gingival, periodontal o de origen de oclusión, que el diente va generando pues una retracción gingival, o la boca se va generando retracciones gingivales, o algunos tipos de lesiones no cariosas, ¿sí?, que van a generar estos problemas de hipersensibilidad. ¿Okay? Son uno de los primeros problemas que vamos a poder tener sensibilidad, y es lo que hablamos, ¿no? Retracciones gingivales, enfermedad periodontal, ¿ok? Lesiones, ¿sí?, que pueden ser tipo afracción, atrición, ¿sí?, o lesiones cariosas que pueden generarnos también sensibilidad, y definitivamente los procesos restauradores, ¿sí? Esos son los procesos restauradores o malas técnicas, ¿sí?, que hacemos a la hora de hacer los tratamientos restauradores, también nos pueden generar una sensibilidad posoperatoria, ¿ok? Y pues también hay los efectos del blanqueamiento dental, que es uno de los, seguro es un tema de conversación de otro momento, pero que tenemos que tener mucho cuidado en los tratamientos de blanqueamiento dental. Pensamos que el blanqueamiento dental, y muchas veces se dice, cuando uno hace blanqueamiento dental es normal que tenga sensibilidad, ¿sí? Y no es normal que haya sensibilidad cuando hacemos blanqueamiento dental. Es un problema que haya sensibilidad cuando hacemos blanqueamiento dental o aclaramiento dental. Entonces son cosas que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? No hay tratamiento, o no debería haber un tratamiento de odontología que sea normal que genere sensibilidad, ¿sí? Si genera sensibilidad, algún proceso o algún paso del tratamiento que estamos haciendo no está bien. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, una de las cosas en blanqueamiento hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, esto es importante porque tenemos que evaluar estos tipos de lesiones, ¿sí?, que son problemas funcionales, ¿no? Tipos de lesiones cervicales, ¿no?, tipos afracciones, ¿sí?, que van a generar estos problemas de como que de flexión dentaria por apretamiento, por interferencias en la oclusión, que nos va a generar. Por eso que yo digo, no sé, doctor, ¿cuál es el mejor material para colocar ahí? Sí, ionómero, resina, o ya hacer preparación para una corona. Esto no, digo, o sea, si tú no quitas la causa del problema, que es un problema en la oclusión, todo lo que ustedes pongan ahí se va a salir, ¿sí? Si yo pongo un ionómero, se va a salir. Si pongo una resina, se va a salir. Antes ponían hasta amalgama. El problema es que ponían amalgama y le hacían una retención, entonces la amalgama no se salía, pero como que se desprendía, entonces filtraba, y el paciente igual tenía sensibilidad, porque eso estaba como que suelto, pero como una retención mecánica no se salía del todo, pero eso generaba problemas. Y el problema realmente no es qué material colocar ahí, sino entender que hay un problema, una causa principal, que en este caso podría ser un problema más de un problema de oclusión, y eso, si no corregimos la oclusión, algo nos va a generar ese problema, ¿no? Muchas veces también, eso es el gran problema, cambiar una amalgama por una resina, y hay que tener cuidado, porque muchas veces cambiamos una amalgama por una resina y decimos, oye, cuando tenía la amalgama no tenía problema, y cuando me pusieron la resina comenzó a tener sensibilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces hay unas fisuras o unos cracks, ¿sí? Se llaman unos cracks a nivel del diente, unas fisuras, y sobre todo cuando mientras más grande la amalgama, más probabilidades hay de eso. Entonces, estos ahí se ven hacia mesial y tal como unas fisuras en el diente. Entonces, cuando uno encuentra esas fisuras en los dientes, ya tiene que pensar, decirle a este paciente, esta flexión cuspidia va a generar problemas de sensibilidad también. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener ahí? Cuidados de entender y decirle al paciente, oye, cuando yo te cambie esta amalgama, tú puedes comenzar a tener problemas de sensibilidad. ¿Pero por qué? Porque el gran problema que tiene la amalgama es que la amalgama expande, ¿sí? Se expandía, entonces generaba estas como fisuras en el diente, ¿no? Estas rajaduras en el diente.
¿Y qué es lo que pasa? Hacía esto aquí. ¿Pero por qué no hay sensibilidad? Porque eso se generó una fisura y ahí quedó. El problema es cuando uno cambia la restauración de la amalgama por una resina, la resina tiene el efecto contrario a la amalgama. La amalgama expandía cuando se endurecía y la resina cuando polimeriza contrae. Entonces, ¿qué hacía? Tenemos esta rajadura que se había abierto así y cuando ponemos la resina y contrae, lo que hacía era que la rajadura se corra, hace que la rajadura se corra y esta rajadura a veces llega hasta la pulpa o hasta la raíz. Y entonces ahí es donde generan otro tipo de problemas. Por eso que muchas veces, por más que sea una amalgama pequeña, uno puede decir, oye, necesita hacerse endodoncia. O muchas veces después de hacer la endodoncia sigue habiendo necesidad. ¿Por qué? Porque la rajadura fue hacia la raíz. O este crack se fue corriendo hacia la raíz y ya pueden generar un problema periodontal o endoperiodontal o llamarse en el periodonto. Y entonces a veces terminan habiendo piezas que terminan perdiéndose. ¿Sí? Miren el problema que generan por cambiar una amalgama muchas veces, ¿no? Generó, tiene que prevenir y darse cuenta, si yo ya veo estas rajaduras, y yo siempre, cada vez que voy a cambiar una amalgama, siempre le digo a mis pacientes, esto puede generarse un problema porque yo no sé cómo está debajo de esa amalgama, si hay fisuras o rajaduras debajo de la amalgama por este proceso de la expansión de la amalgama y del apretamiento que haya podido tener el paciente o estas interferencias que puede tener el paciente que me generen rajaduras en los dientes. Entonces, esa es la gran discusión, cambiar o no cambiar la amalgama. Es un factor de riesgo que tenemos que, pero si uno entiende que puede pasar esto y se lo explica al paciente, va a generar. Pero cuando yo ya veo este tipo de cracks, sobre todo hacia mesial y distal, yo ya voy pensando y yo digo, yo no voy a hacer una restauración directa de resina. Yo a este paciente le voy a recomendar que una incrustación. Una incrustación con recubrimiento cuspidio. ¿Para qué? Para evitar la flexión cuspidia, para evitar que siga flexionando, porque esta flexión cuspidia es lo que va a generar que la rajadura siga. Entonces yo, paciente que veo esto, le digo, ya tenemos que hacer un recubrimiento cuspidio. Pero todo, si todo es una amalgama pequeña, va a pasar a ser una incrustación. A veces ser un poquito más invasivo termina siendo un poquito más conservador, porque me va a permitir mantener mejor mi estructura de dientes, sin decirle que si sigue habiendo sensibilidad o si persiste sensibilidad, el siguiente paso es hacer una endodoncia, y si después de la endodoncia sigue habiendo sensibilidad, probablemente, como les decía, la fractura o el crack se ha ido hacia la raíz. Entonces, muchas veces una restauración pequeña, mediana de amalgama termina siendo cambiada por una incrustación online o overlay, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ese diagnóstico diferencial es importantísimo para no corrernos el riesgo, porque si no el paciente dice, uy, yo he tenido 20 años la amalgama y no he tenido problemas. Y después que usted me ha puesto la amalgama, sí, ahí es donde, la resina, ahí es donde comenzó a tener problemas. Entonces muchas veces terminamos haciendo estos tipos de tratamientos de que por una rajadura terminó siendo también comprometiendo la pulpa y terminamos teniendo que hacer una restauración. Entonces, para esto tenemos que trabajar y tener control, ¿no? Control, lo que les decía. Muchas veces podemos manejar la terapia con pastas de sensibilizante, ¿sí? Para poder trabajar la sensibilidad dentaria y aflotarlo por un minuto en las zonas donde podamos tener sensibilidad, usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para poder manejar y evitar también ese desgaste severo a nivel cervical, ¿ok? Y siempre con los enjuagatorios. Entonces, siempre tener este régimen de sensitive va a ser muy importante para controlar, ¿no? Pero ya sabemos que esto es una primera fase que tenemos que trabajar y siempre indicarlo a los pacientes, pero sabemos que la parte restauradora, ¿sí? Y a veces completar la parte de tratamientos de conducto también terminan siendo alternativas al tratamiento, pero tenemos que ir como que siguiendo paso a paso el proceso evaluativo, pero es decir, no necesariamente recetando una pasta va a calmar al 100%, pero podría ayudarnos y ese es el primer paso que siempre tenemos que tener, esa parte preventiva de tratar de disminuir esta sensibilidad en los pacientes, va a ser ahí. Luego pasar a la parte restauradora y decirle, no necesariamente la restauradora también te va a solucionar el problema, y muchas veces el tratamiento endodóntico es una solución a ese problema de hipersensibilidad, que es el proceso más drástico, pero que a veces puede llegar a solucionar. Por eso que siempre hablamos, y no buscar qué técnica, qué material es la mejor, lo que conversamos hace un ratito, sino hacer un buen diagnóstico a partir de entender por qué y para qué vamos a hacer algo, y después cómo y con qué. Entonces el diagnóstico termina siendo muy importante, ¿sí? Y yo digo, hacer un razonamiento ontológico y entender las causas del problema, eliminar todas esas causas de problemas que nos van a generar
los problemas de hipersensibilidad y problemas de sensibilidad dentinaria, que tenemos que tratar de quitarlos para poder restaurar, para poder devolverle al paciente y poder bajar estos procesos de sensibilidad. Entonces, siempre tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de tratamiento de nuestros pacientes y definitivamente llegar a devolverle esto, quitar la sensibilidad, la parte estética, ¿no? La satisfacción del paciente, toda la parte estética, la parte funcional, control de la salud periodontal, de la salud del ATM y estabilidad, que lo que hagamos funcione y dure en el tiempo. Esas son cosas muy, muy, muy importantes que tenemos que siempre trabajar con nuestros pacientes para poder evitar estos problemas de sensibilidad. Entonces, siempre va a tener tenemos que tener que trabajar en esta parte, y la aplicación de las resinas en el sector posterior es importante, es entender, ¿sí? Que eso que decíamos, que hay tres cosas que destruyen al diente, que son fuerzas, microorganismos y químicos, ¿sí? Todos estos problemas de oclusión, ¿sí? Son importantes, que tenemos que tener mucho cuidado de controlarlos, ¿sí? La parte de microorganismos, buena limpieza, ¿sí? Tener cuidado con toda la parte de que no haya acúmulo de placas, sarro, porque eso va a hacer desplazamientos gingivales, retracciones gingivales, ¿sí? Uso de productos químicos, toda la parte erosiva, tenemos que tener mucho cuidado para evitar estos problemas de hipersensibilidad. Y en las restauraciones tenemos que tener mucho cuidado también con la oclusión. A la hora que hacemos la oclusión, buenos manejos de las técnicas adhesivas y la técnica de polimerización, para poder evitar que fracasen las restauraciones y tratar de tener menos problemas de sensibilidad postoperatoria, ¿sí? Entonces, la oclusión siempre termina siendo una de las cosas muy, muy importantes de evaluar, que nos permiten y que tenemos que tener mucho cuidado, porque son los que nos generan muchos de los problemas a nivel cervicales, a nivel de retracciones gingivales, y entonces todos esos van a darse cuenta que, que la oclusión es fundamental que chequemos, ¿sí? La oclusión para todo siempre, siempre, yo digo, todas las especialidades tienen que tener muy bien claro lo que son parámetros de oclusión para evitar problemas, ¿sí? Para evitar problemas, y en este caso que estamos hablando, seguro que de sensibilidad, ¿sí? Para no tener estos problemas de lesiones cervicales y infecciones. Entonces tenemos que tener claro cómo vamos a manejar esta oclusión y tener un objetivo, ¿no? Si que tenemos que mantener esa oclusión que tiene, corregir algunos puntos de contacto, algunas interferencias, modificando un poquito la oclusión, o muchas veces tenemos que hacer tratamientos ortodónticos, ¿sí? O de rehabilitaciones completas en los cuales podamos devolver una oclusión más estable y que pueda el paciente poder tener una satisfacción y evitar que sigan estas flexiones cúpicas o estas flexiones dentarias que nos van a generar estas lesiones a nivel cervical. Entonces, la morfología siempre termina en esta parte funcional, en el sector posterior, la morfología oclusal, los puntos de contacto que tenemos que generar, siempre terminan siendo muy, muy importantes de manejar, y mientras mejor estabilidad demos en la oclusión y con una buena morfología, pues estos riesgos de tener problemas de sensibilidad vamos a disminuir. Entonces, uno de los primeros parámetros es devolver la parte funcional y anatómica de los dientes. Y definitivamente, cuando hacemos la parte restauradora, ¿sí? Cuando entramos a la parte restauradora, pues el proceso de adhesión termina siendo muy, muy, muy importante, que tenemos que manejar. Porque todos estos casos, por ejemplo, esa foto que ustedes ven ahí, de un problema de oclusión, ¿sí? De problemas de oclusión que van generando que haya comenzado a haber fallas adhesivas, ¿sí? Y por ende comienza después a filtrar, y esta filtración en algún momento se puede generar una caries recidivante y puede generar problemas de sensibilidad. Entonces, el proceso de adhesión termina siendo fundamental, que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es adhesión? Tenemos que buscar un íntimo contacto, perdón, un íntimo contacto para poder evitar que haya un movimiento de fluido, ¿no? Y esto nos va a permitir la transmisión de fuerzas de un material a otro. Entonces, cuando nosotros hacemos adhesión, la técnica de adhesión es fundamental. ¿Qué se está recomendando en la actualidad? En la actualidad estamos tratando, ya con los nuevos sistemas adhesivos universales, evitar grabar la dentina, ¿sí? Evitar grabar la dentina, porque el exceso de grabado de la dentina, y a veces nos excedemos mucho en los tiempos de grabado de dentina, que a veces la literatura dice que son de 10 a 15 segundos, pero si nos excedemos esos 15 segundos, el adhesivo no llega a infiltrar lo que el ácido ha desmineralizado. Y entonces va a haber espacios que no son llenados por el adhesivo, y eso va a generar un movimiento de fluido y genera este proceso de sensibilidad postoperatoria. Entonces, ¿qué se está buscando ahora para evitar estos problemas de sensibilidad? Solo grabar esmalte, ¿sí? Solo grabar esmalte, usar sistemas adhesivos universales,
¿ok? Que tienen, además de una unión micromecánica, tienen una unión química, ¿sí? Pero al ya no tener el grabado en la dentina, ya no hay el riesgo de que haya un espacio que no haya sido impregnado por el adhesivo, y entonces y evitar ese famoso movimiento de fluidos y generar ese problema de accesibilidad. Entonces yo creo que una de las primeras indicaciones es evitar grabar la dentina. ¿Sí? En la actualidad, con los nuevos sistemas adhesivos, evitar grabar la dentina para evitar estos procesos de sensibilidad postoperatoria. Es uno de los primeros procesos que van a generar. Definitivamente, usar materiales de resina. ¿Sí? Yo me gusta mucho la resina. Pueden usar ionómeros también, se puede usar ionómeros, pero yo soy mucho más en la parte adhesiva, entonces me gusta más trabajar con sistemas de resinas, con diferentes colores, opacidades que nos permitan devolver un poquito más la parte estética posterior, porque ahora ya los pacientes se cambian las amalgamas porque no les gusta el color plateado de las amalgamas y buscan un color más natural. Entonces vamos a trabajar, seguro que a mí en el sector posterior, en color, me gusta trabajar mucho con efectos dentinas y body. Sí, dentinas y body. No uso mucho esmaltes en el sector posterior porque tienden a veces a una tendencia un poquito más grisácea del diente. ¿Sí? Entonces, si son profundas, uso una capa de dentina y después una capa de un body, que es una opacidad intermedia, que me gusta trabajar, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado y devolver esta parte morfológica. Vamos a ver algunos casos, por ejemplo, estos casos así que tenemos restauraciones que parece que están bien, ¿sí? Que solo hay fosas y fisuras, pero cuando uno realmente hace una cavidad, encontrar debajo una buena cavidad, y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y el diagnóstico ahí diferencial, y hay muchas técnicas de diagnóstico para poder evaluar mucho transluminación, radiografías, todos los exámenes auxiliares que ustedes necesiten para hacer un buen diagnóstico, termina siendo fundamental. Y otras cosas importantes es el proceso de polimerización, ¿ok? Entonces, por más que yo tenga un buen sistema adhesivo, y este sistema adhesivo haya impregnado bien, pero si está mal polimerizado, ese sistema adhesivo mal polimerizado también va a generar fallas en la adhesión, filtración, movimientos de fluido, y eso va a generar también sensibilidad postoperatoria. Entonces, nosotros podemos tener procesos de sensibilidad por problemas de exposición de dentina, ¿sí? Que son los peores, por alteraciones en estructura del diente o fisuras en estructura de diente, ¿sí? Como ya hemos hablado, por restauraciones, por ejemplo, con amalgamas o por apretamiento dental. Y definitivamente vamos a tener problemas de sensibilidad por malas técnicas o malos protocolos en el proceso de adhesión y de fotopolimerización. Entonces, es muy importante que tengamos equipos que tengan una buena concentración de luz y buena potencia y buena profundidad de polimerización. Puede ser que una cavidad que está a 4 o 5 milímetros de profundidad, donde el sistema adhesivo, si uno piensa, ¿qué es lo que mejor tiene que estar polimerizado? El sistema adhesivo, porque es lo que va a dar la unión entre el diente y la resina. Entonces, es muy, muy importante que esa parte nos demos el tiempo suficiente de una buena polimerización del adhesivo, ¿sí? Si es 20, 40, 60 segundos, yo creo, siempre nos va a faltar polimerizar, nunca nos va a sobrar polimerizar. Puede haber problemas de que sí, que calienta un poquito a la hora de polimerizar. Entonces aplica 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, o vas aplicando 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, dependiendo de la sensibilidad que haya tenido el paciente a la hora de que vas polimerizando, o puedes inclusive ir echando aire a la hora que vas polimerizando, ¿sí? Una tripa que no bote agua, no condense agua, van echando aire a la hora que van polimerizando para evitar que ese calentamiento genere un poco de sensibilidad también a la hora de polimerizar. Pero es importante generar una buena polimerización del sistema adhesivo, ¿sí? Entonces, pueden usar sistemas adhesivos que funcionen bastante, bastante bien, ¿sí? Y es importante cómo controlar, cómo conseguir un buen equipo de polimerización, equipos que tengan sustento científico, ¿sí? Que usen para trabajo de investigación, son los mejores equipos que uno recomienda para poder hacer una buena polimerización, ¿ok? Y vamos a tener casos clínicos, vamos a ver un poquito de casos clínicos estos minutos que nos quedan antes de entrar a preguntas, ¿ok? Que esto es las lesiones. O sea, si yo no quito el trauma de oclusión, esta lesión no cariosa a nivel cervical, voy a tener problemas, Por más que yo use desensibilizantes, a mí me encanta usar muchas veces el barniz floral, el Durafat, ¿sí? Que es uno de los productos de un barniz muy bueno de flúor que me gusta usar mucho, ¿sí? Entonces, esto va a ayudar mucho para poder trabajar, pero si yo no quito la causa inicial del problema,
siempre va a volver a generarse. Puedo bajar un poquito y reaparece, o baja unos días mientras aplico la pasta desensibilizante de colorante sensitive, y después de unos días otra vez deja de usar y comienza a aparecer nuevo. Claro, ¿por qué? Porque no estoy quitando la causa del problema, y eso es importante. El diagnóstico termina siendo fundamental. Entonces, es importante que trabajemos ahí. Pero ya cuando tenemos cavitaciones y ya se está formando una cavidad, puede ser solo una retracción gingival, y sobre esa retracción yo puedo trabajar, pero cuando ya tengo cavitación, yo tengo que restaurar, ¿ok? Entonces, muchas veces restaurar, sí, a veces no puedo aislar, yo trato de trabajar, la mayoría de veces siempre es importante trabajar con aislamiento absoluto, pero si no, usar hilo retractor va a ser una alternativa que nos va a ayudar bastante para poder trabajar y poder restaurar, ¿sí? Restaurar, ¿sí? Y yo voy usando, no he pasado el proceso de grabado, solo grabo el esmalte, ¿sí? No grabo la dentina ni la parte radicular, solo grabo el esmalte, uso un sistema adhesivo universal, y luego con una resina fluida, vamos a una capita muy delgadita, ¿sí? Muy delgadita, como algo como eso se llama resin coating, le llamamos, ¿no? Que le da un poquito más resistencia al sistema adhesivo, ¿sí? Una capa muy delgadita, y luego hago mi proceso restaurador con la resina, ¿sí? Proceso restaurador con la resina, y luego eliminamos y pulimos y quitamos los excesos. Y luego complemento con todo este régimen sensitive para poder seguir bajando, porque igual me van a quedar zonas de raíz expuesta un poquito, porque yo he puesto un hilo retractor y esa zona puede todavía estar un poquito expuesta. Entonces siempre recomendamos usar este proceso. La pasta, a veces yo la indico con un cepillo de cerdas suaves, frotarlo por un minuto y ya no enjuagarse, ¿sí? Ya no enjuagarse, dejarlo ahí. Yo trato de que el paciente cepille, que todo perfecto, pero en la zona que tiene sensibilidad, aplícalo por un minuto, frótalo y después déjalo ahí hasta el día siguiente. Ya no te enjuagues la boca para que el efecto sea mejor de disminuir ese proceso de sensibilidad, ¿no? Entonces, le quitamos el hilo retractor y podemos tener esa restauración y complementar con todo el régimen sensitivo, ¿ok? Y vamos a ver, entonces, miren cómo todos estos vamos a hablar también de tratamientos restauradores. Entonces, muchos de los casos que yo trabajo, a veces pongo algún material también para proteger lo que es un recubrimiento pulpar. Se pueden trabajar con materiales bioactivos o con ionómeros de vidrio para proteger la pulpa, y a partir de eso también reconstruir y restaurar, y siempre devolviendo la morfología que termina siendo muy, muy importante de manejar. Y definitivamente hay técnicas que podemos trabajar de resinas en el sector posterior, de técnicas incremental cuando trabajamos con resinas convencionales, o en la actualidad tenemos técnicas de bulk fill, de monoincrementos, que nos permiten hasta técnicas de más o menos 2 milímetros, de 4 a 5 milímetros de profundidad. Entonces, una clase 2, ¿qué hacemos? ¿Sí? Hacemos todo el proceso de adhesión, entonces una maqueta más o menos para que vean una secuencia, y yo transformo mi clase 2 en clase 1, y después voy dando la morfología, ¿sí? Tanto de la dentina como el esmalte, para devolver el diente. Entonces, esa es la técnica que hacemos en una clase 2. Transformamos una clase 2 en clase 1 y luego hacer toda la técnica de acabado y pulido, que termina siendo también fundamental de trabajar, ¿no? Entonces, todas esas técnicas siempre devolviendo morfología, que es importante, y usar matrices para hacer puntos de contactos, matrices prefabricados. Todo eso nos va a permitir poder generar unos buenos puntos de contactos y devolver. Y entonces miren cómo yo tengo casos donde cambio esta restauración, esta amalgama que la cambiamos, ¿sí? Cambiamos esta amalgama. Definitivamente yo le hago todas las recomendaciones, le digo al paciente puede haber microfisuras o microfracturas, y eso, la única forma de verlo es cuando yo quite la amalgama. Entonces retiramos la amalgama, pero gracias a Dios no se ve algún problema. Y entonces vamos a una técnica restauradora. Y a mí me gusta mucho en el sector posterior, a veces usar técnica bulk fill. Vamos a ver unos casos de técnica bulk fill. Grabo solo esmalte, ¿sí? Seco con papel absorbente, aplico un sistema adhesivo universal, de ahí con una capita de resina fluida, ese resin coating me gusta mucho para homogenizar toda la superficie también de la cavidad que hemos hecho, fotoactivamos, ¿sí? Y luego inyecto una resina bulk fill, o en este caso vamos a una resina bulk fill, y doy la morfología, ¿sí? Realmente me gusta trabajar con un explorador muy fino, con un pincel, y realmente no uso mucho espátulas, ¿sí? Más que todos estos instrumentos muy simples que me gusta trabajar, un pincel de punta para dar morfología, sector posterior, y fotoactivamos. En un solo incremento devolvemos toda la morfología del diente, ¿no? Entonces igual, este caso que se lo mostré antes, igual una lesión que parece solo de fosas y fisuras,
cuando tomamos la radiografía vamos viendo que hay lesiones un poquito más profundas, y cuando yo aíslo, ¿y qué hacemos? Pero como tengo la morfología, esta técnica de estampado me gusta mucho, porque como tengo la morfología, yo copio con una matriz de silicona, copio toda la cara oclusal. Entonces, trabajo esto aquí, tengo la morfología copiada, hago la cavidad, les decía, miren, veo que esta cavidad parecía que no era tan profunda, pero sí, grabo esmalte, uso un sistema adhesivo universal, pongo una capita de resina fluida para homogenizar, porque a veces queda un punto, ahí a veces hacemos un huequito, una cavidad, un puntito, entonces limpiamos la cavidad y esas zonas a veces no asienta bien la resina. Entonces pongo una resina fluida para homogenizar toda la superficie, inyecto resina Bullfill, esta técnica sí me gusta usarla con resina Bullfill, condenso bien la resina Bullfill, adapto, quito los excesos, y luego pongo la matriz, o este estampado de esta matriz de silicona transparente que copié, presiono bien, fotoactivo, ¿sí? Luego quito y vuelvo a fotoactivar y miren, me copia la morfología. Entonces, esta es una copia, es una forma de devolver la morfología que tenía intacto el paciente, sin cambios, y después el ajuste de oclusión es mínimo, ¿sí? Con unos puntitos que hagamos un ajuste de oclusión, pero prácticamente dejé la misma morfología. Entonces, esta técnica de estampado es otra técnica que podemos usar para restauraciones posteriores. Igual me gusta trabajar, miren, resinas Bullfill, miren, pacientes que tienen apretamientos, desgastes, entonces ya sé que tienen que tener mucho control de lo que es oclusión, o usar una férula de protección al final del tratamiento. Hago un aislamiento absoluto, ¿sí? Quitamos la cavidad, grabamos solo esmalte, voy mostrando más casos sobre esto, sistema adhesivo universal, aplicamos un poquito de resina fluida, resin coating, muy fino, 0.5 milímetros, y vamos haciendo la morfología del diente. Sí, ya esto de tintes es un poquito más para nosotros, que queremos mostrarle al paciente cómo se ven con los tintes y cómo se va generando un poquito más la morfología, y eso podemos trabajarlo para que el paciente, pero el paciente a veces dice no le gusta esos tintes, ¿no? Pero a nosotros nos gusta a veces darle un poquito esos detallitos con tintes, podrían trabajarlo. Igual, miren, casos de pacientes que tienen, miren, ahí se ven las fisuras, por ejemplo, este paciente con la fisura ya era mucha la sensibilidad, que terminó en un tratamiento de endodoncia, ¿ok? Pero el riesgo es que esta fisura vaya hacia la raíz también, pero bueno, en este caso yo no puedo solo hacer un tratamiento restaurador simple. ¿Por qué? Porque esta flexión cúspida va a hacer que realmente se fracture el diente. Entonces yo tengo que evitar algo que evite la flexión cúspida. Entonces necesito reconstruirlo y después prepararlo para una overlay. O sea, es una implantación overlay que puede ser un poquito, puede bastante invasivo, pero esto de proteger y agarrar las cúspides va a evitar la flexión cúspide y que estas fisuras se vuelvan fracturas, ¿no? Entonces es una forma de que me permite a mí poder trabajar, y entonces a veces muchos tratamientos que podrían trabajar una técnica directa terminando siendo tratamientos indirectos para poder hacerlo. Entonces ahí, bueno, está con un provisional, y realmente termino haciendo una incrustación con toda la morfología, la parte con todo el funcional, y vamos a cementarla y devolverle toda la parte estructural, y sobre todo proteger que esa fisura no se vuelva una fractura. Pero igual, eso es un control. Yo no le puedo garantizar al paciente que no le va a pasar nada, pero el paciente tiene que saber que eso le puede generar un problema, ¿sí? Yo creo que estamos exactos, casi para tener los 15 minutos de preguntas. No sé, exacto, estamos 8:15 para poder tener unos minutos de preguntas y poder resolver. No sé, María B, cómo vamos para ver ahí las preguntas que hayan en el chat. Claro que sí. Estamos muy bien de tiempo. Tenemos varias preguntas de nuestros asistentes, así que, bueno, vamos a dar paso a ellas. Muy bien. La doctora Fátima Abukter, además de la pregunta, manda un saludo muy especial. Querido Gustavo, un saludo desde Santa Cruz de la Sierra. La pregunta es, cuando hacemos el cambio de amalgama por restauración estética y el paciente tiene mucha sensibilidad, ¿qué productos podemos utilizar para aliviar el dolor posoperatorio de este paciente? Es que definitivamente, esa es una cosa que conversamos mucho. Todo esto, pues, bueno, un saludo a la doctora Fátima, pues una amiga, un gusto que te presente acá en la charla. Realmente, cambiar una amalgama, el problema es que si uno cambia una amalgama por una resina y comienza a ver sensibilidad, el problema de la sensibilidad está en el proceso de adhesión. Entonces, no es que yo pueda poner algo encima para evitar, porque ya el proceso está entre la resina y el proceso adhesivo. Entonces, ahí hay que tener cuidado.
lo que hablábamos hace un ratito, en la técnica de adhesión. Esto en tratar de no grabar la dentina en estos casos, grabar solo esmalte, usar sistemas adhesivos universales, frotarlo bien para que este sistema adhesivo se infiltre bien y una buena fotoactivación. Entonces yo creo que ese es el primer paso. Pero muchas veces cuando pasa eso, y eso es cuando yo discuto, a los que no creen en el ionomero de vidrio y los que creemos, y yo creo, yo, no es que no crean en el ionomero de vidrio, pero uso poco, pero cuando digo estos casos que me pasan, ¿qué hago? Quito toda la restauración y pongo y reconstruyo con ionómero de vidrio. Entonces quito la restauración y este ionómero de vidrio muchas veces nos va a ayudar a que pase este problema de sensibilidad y luego que pase la sensibilidad, desgasto unos 2 milímetros del ionómero de vidrio y restauro de nuevo con resina. Entonces, hay casos que me funcionan a veces trabajar primero, poner el ionómero de vidrio, y hay casos que me funcionan trabajar con sistemas adhesivos. Entonces, por eso que yo no digo que me cierro, que no pongo ionómero de vidrio. Pero cuando me pasan esos casos en que he cambiado una amalgama y genera sensibilidad, quito toda la restauración y reconstruyo con ionómero de vidrio y evalúo. Si persiste la sensibilidad, ya tengo que hablar con mi endodoncista probablemente, porque puede haber algún tipo de problema ya a nivel pulpar para que puedan Pulpar. ¿no? Por supuesto, claro que sí. Muy bien. El doctor José Carlos Arcila Carranza pregunta, a propósito de esto de los ionómeros, el uso de los alcacites por su propiedad de captar y liberar flúor, ¿lo recomiendas? Yo soy la idea que a las finales todos los materiales, no hay material perfecto en la odontología, ¿sí? Todos van a ayudar y pueden generar. Definitivamente hay que tener los sustentos científicos y aplicarlos como dice el fabricante. Yo no los he usado, por eso no me puedo opinar sobre estos materiales, pero yo digo, si hay sustento científico que me demuestre que sí funciona y uso la técnica que recomienda el fabricante, pues son alternativas. Porque si no me funciona una técnica, tengo que aplicar otra técnica. Y algunas, así como decía, a veces hago adhesiva y me funciona, y a veces no, y tengo que poner yo nombre de vidrio y me funciona. Y entonces puede ser que esta técnica, estos materiales también funcionen. Entonces, muchas veces yo pienso que lo importante es entender y manejar bien los protocolos de cada material. Claro que sí. Aquí hay una pregunta que creo que en la medida en que avanzó la conferencia ya la respondiste, pero de pronto vale la pena que vuelvas a concretarlo, y esa es la pregunta del doctor Oliver Ciancas del Castillo, que menciona que en caso de desgaste cervical, ¿cuál es el protocolo de tratamiento y cómo controlas esa sensibilidad? Creo que vale la pena mencionar ese mensaje tan claro que enviaste, si hay cavidad o no hay cavidad, y cómo el manejo de la sensibilidad después de la restauración que puede quedar allí. Si no hay cavidad, si solo es una retracción gingival y no hay cavidad, hay que trabajar todos estos regímenes de sensibilizantes, en este caso Colgate Sensitive, ¿sí? Luego, yo a veces hasta con la parte de periodoncia, y seguro tú me vas a dar la razón, breve, hay que a veces tratar de poner injertos, ¿no?, de tejido blando para poder Así es. cubrir esta parte expuesta, ¿sí?, que es otra alternativa también importante que se complementa a estos procesos, ¿ok? Y definitivamente, si hay cavidad, hay que hacer una técnica restauradora, ¿sí? Hay que hacer una técnica restauradora y definitivamente después completar con todo este régimen de sensitivo. Pero definitivamente hay que ver por qué se está generando la cavidad. Porque por lo general hay un trauma de oclusión. Entonces, eso es importante, diagnosticar bien y eliminar ese trauma de oclusión para poder hacer todos estos procesos restaurativos y de prevención y de tratamiento de sensibilidad que estamos conversando. Así es. A mí me parece, Gustavo, que hiciste un énfasis supremamente importante, y es el diagnóstico es fundamental y quitar la causa, porque muchas veces nosotros recomendamos, por supuesto, como compañía, nuestro régimen de sensibilidad que ha tenido resultados clínicos en estudios, en investigaciones de mucha efectividad, gracias a su tecnología de arginina y carbonato de calcio, cómo tapona el túbulo dentinal y cómo hace un control de la sensibilidad inmediato y duradero. Pero muchas veces el paciente llega donde el doctor le dice, no, doctor, es que no me sirve nada, es que no me alivia. Por supuesto, ¿por qué? Porque la causa no se ha tratado. La causa sigue allí, sigue allí, sigue allí, y entonces
todos somos conscientes que lo más importante es controlar esta causa y el complemento del régimen de la crema con la tecnología ProArgin, por supuesto, va a ayudar a ese alivio una vez se haya controlado la causa. Y creo que con esto estamos respondiendo un par de preguntas que hicieron al respecto. Y el doctor Oliver, que hizo la pregunta anterior, que también pregunta, ¿qué recomienda en el momento de aplicar la Colgate Sensitive Pro Alivio, el cepillo, si se moja o no se moja? Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Y si te parece, después yo complemento cuál es la recomendación que nosotros hacemos desde el producto. Yo lo que recomiendo es que, o sea, cuando tienes esta hipersensibilidad, usen la pasta de diente como pasta de higiene. O sea, esta parte de sensibilidad Correcto. lo usen 3 veces al día, 4 veces al día, mientras más veces al día lo usen mejor. Pero sí recomiendo que por lo menos en las noches, frotarlo en la zona de sensibilidad, por unos 1 minuto, 2 minutos, frotarlo. A veces puede ser con el dedo, con un cepillito de cerdas suaves o ultra suaves, ¿sí? Ujú. Lo van frotando por 1 minuto, pero yo recomiendo dejarlo ahí, o sea, ya no enjuagarse después. Dejarlo ahí, Correcto. ¿sí? Hasta el día siguiente, y eso para que haga mejor efecto todos estos este, componentes que tú has mencionado que tiene esta pasta. Para mí ese es el protocolo que yo siempre mando al paciente, pero conversando un poquito con lo que dijiste, es importante ese diagnóstico que tú dices, porque, Claro. porque si no decimos el producto no sirve, le echamos la culpa al Sí. producto, y no es problema del producto, es problema que hicimos un mal diagnóstico y no quitamos causas de problema. Y así usen cualquier producto, o sea, resina, ionómero o este régimen, no va a funcionar, va a haber sensibilidad. Entonces, claro, todo el mundo dice, ya hacen endodoncia de frente, claro, pero es como decir, o sea, mato al perro, mato la rabia, mato la enfermedad. Entonces, no podemos ser tan drásticos, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso y ir Correcto. controlando cada situación clínica, ¿no? Así es, sí, sí. Otra situación clínica que es muy frecuente, que tiende uno a confundir y no hacer un buen diagnóstico diferencial, es cuando ya hay una pulpitis franca. Entonces, pues claro, no podemos pretender tratar una pulpitis como si fuera una sensibilidad. Entonces yo insisto ese mensaje tan claro que tú mandas sobre la importancia del diagnóstico. Y en estos casos de dolor, de molestia, esos casos de diagnóstico diferencial que debemos ser muy precisos y desde luego acertados con la terapéutica. Y volviendo a la pregunta del doctor Oliver, coincido completamente con tu respuesta, es la recomendación que nosotros hacemos. La crema dental o la pasta dental, nosotros en Colombia decimos crema dental, ustedes en Perú dicen pasta dental, para usarla como tal, el cepillo se humedece, después se coloca la crema, y la idea es que haga espuma y se haga toda la función de limpieza, y con esta formulación se va a hacer también el efecto de el control de la sensibilidad. Pero esa recomendación del masaje también la hacemos nosotros. Tenemos también evidencia de la efectividad de hacer ese masaje por 60 segundos o por 1 minuto por reloj, principalmente en las noches, porque ya la persona no va a ingerir ningún alimento, no va a tomar ninguna bebida, y va a quedar la pasta dental o la crema dental allí en contacto con la dentina y va a hacer ese taponamiento de los túbulos gracias a esa arginina que trae el carbonato de calcio y lo une a esa dentina, a esa dentina que hay peritubular, y va a taponar el túbulo. Entonces, ese masaje, esa frotación que tú sugieres es lo que hace que quede allí impregnada la crema, la pasta dental, y ya después no se enjuaga con nada, simplemente la persona escupe y ya queda la crema durante las 7, 8 horas de sueño hasta el otro día, y se ha demostrado que es muy efectivo para el control de la sensibilidad con nuestra crema Colgate Sensitive Pro Alivio. Coincido completamente con tu respuesta. Muy bien, ahora, Sí, bueno, no, vamos, sí, y eso adelante, es por importante, favor. ¿no? Ese diagnóstico pulpar es fundamental, ¿no? Ese diagnóstico pulpar, porque si tú tienes una pulpitis irreversible, pues ya no hay nada que hacer, o sea, no te va a generar, tienes que hacer endodoncia, ¿no? Entonces, el diagnóstico pulpar, como tú decías, es fundamental hacerlo, ¿no? Claro que sí,
Claro que sí, así es. Bueno, aquí creo que también ya has hablado de cuándo hacer la resina, cuándo proteger con ionómero, de tu predilección por la resina. Hay una pregunta de la doctora Stephanie Rivas, quizás para que puedas reiterar tu concepto. Doctora, ¿cuándo decide hacer el resin coating y cuándo protege con ionómero? A ver, yo trabajo mucho esto aquí, profundidad de mi cavidad. Si yo estoy muy cerca a la pulpa, muy cerca a la pulpa, yo digo ya estoy mientras más cerca a la pulpa esté, yo prefiero poner probablemente un ionómero de vidrio. Porque a veces el sistema adhesivo, si llega a la pulpa, puede generar un problema de sensibilidad y puede generar esto. Entonces, cuando yo tengo pacientes que tienen una calidad muy profunda, pongo un liner. A mí yo no me vidrio, no me gusta como base, yo lo uso como liner, una capita muy delgadita y luego reconstruyo con resina, ¿ok? Ese es lo que yo manejo cuando quiero proteger yo no me vidrio. Si no estoy tan cerca a la pulpa, entonces yo pienso que sí puedo hacer un proceso adhesivo y un resin coating, podemos trabajar, ¿ok? Pero cuando yo tengo un paciente que ya hago la cavidad y ya tiene sensibilidad, ¿sí? Tiene sensibilidad, pues a veces, muchas veces me gusta trabajar sin anestesia, soy a veces medio malo con el paciente, pero eso es porque así voy controlando y Claro, voy viendo. Y además así porque me es. va dando una idea. Si yo voy tocando una dentina, ¿sí? Obviamente trabajo con fresas, en ese caso multilaminadas, de baja velocidad, bueno, yo trabajo con pieza de alta eléctrica, entonces lo trabajo a muy baja velocidad, entonces yo puedo ir regar. Si esa dentina comienza a tener sensibilidad, puede ser una dentina afectada, ¿sí? No una dentina infectada, sino una dentina afectada. Se puede sentir un poquito blanda, cureteo un poquito y en esos casos también pongo ionómero de vidrio, cuando ya tengo un paciente que viene con mucha sensibilidad. Entonces prefiero poner un ionómero de vidrio y a veces me funciona bien, o usar un material bioactivo, ¿sí? Un material bioactivo como ahorita tengo el Teracal, es un nombre, el otro se me fue algo de, ya se me fue el nombre, yo soy malo para los nombres, pero puedo usar un material bioactivo o un ionómero de vidrio que va a funcionar bastante bien. Entonces, son las situaciones donde tengo bastante sensibilidad a la hora de hacer la cavidad. Ya también pienso en que podría trabajar con un material bioactivo o un ionómero de vidrio. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchos asistentes que hicieron preguntas con respecto al manejo de la sensibilidad en lesiones cervicales, la decisión terapéutica creo que ya quedó suficientemente reforzado. Y tenemos otra pregunta ya de otro aspecto que es de la doctora Ana Mamani, que pregunta si, o pide más bien, si podrías mencionar el orden del proceso de pulido de las restauraciones. Para una restauración, yo siempre digo, la mejor forma para que una restauración te quede bien pulida es la manipulación de la resina. Entonces, cuando uno manipula una resina, siempre des el tiempo de, con un pincel, dejarlo la superficie lo más homogéneo, lo más suave posible para hacer eso ahí. Luego eso, apliquen un sellador de resina, ¿sí? Venden selladores de resina, aplico un sellador de resina, y luego para mí, en el sector posterior, yo trabajo con cauchos, o sea, ajusto oclusión, definitivamente primero, contactos, con una fresa de grano fino, ajusto la oclusión, y luego comienzo a pasar cauchos de pulido de grano mediano y grano fino, y luego escobillas de dióxido de aluminio, escobillas de pelo de cabra, y finalmente paso felpa con pasta de pulido. Yo creo que con esa secuencia de pulido en el sector posterior funciona súper bien, pero lo importante es más que todo es en la manipulación. Vieron que yo paso pincel, dejo la superficie lo más homogéneo y ya la morfología, para no tratar de estar haciendo mucho desgaste, trato de ese control de la morfología y la aplicación de la resina es fundamental para tener un buen acabado de pulido final. Perfecto, mil gracias por tu respuesta. Bueno, aquí tenemos, además de una pregunta de técnica, también un saludo desde Ica, Perú, el doctora Saray Meisei Bajalque. Te saluda y te felicita por tu excelente ponencia y quisiera saber cuál es el mejor material para colocar en el recubrimiento cuspidio desde Ica, Perú. Saludos, doctora de Ica. ¿Cuál es el mejor material? Dependiendo, ¿sí? No hay material. Yo si tengo un antagonista cerámica, pongo cerámica arriba, ¿sí? Si tengo antagonista diente natural o resinas, yo voy a trabajar con cerómero,
¿sí? Cerómeros son unos materiales que uso, pero dependiendo, a veces necesito aumentar dimensión vertical y estabilizar esa dimensión vertical. Entonces, muchas veces cerámica me permite una mejor estabilidad, pero va a tener que depender mucho también de la técnica de preparación para la indirecta. Si yo hago una técnica de preparación más convencional, con retenciones, con zonas de retentivas, con cajas, con istmos, esas indirectas o esas incrustaciones que hacíamos muchas veces antes, prefiero usar cerómetros. Pero si hago una restauración tipo carilla o cruzal, donde no tengo zonas retentivas, sino todo es expulsivo, y entonces ahí yo me podría inclinar por cerámica. Entonces va a depender de varios factores. ¿Cuál es mi antagonista? ¿Qué es mi objetivo? ¿Mantener o solo es una pieza, o voy a reconstruir, o voy a aumentar toda una dimensión vertical? Ese es otro factor que me permite ver. Y definitivamente el tipo de preparación que estoy haciendo en mi cavidad, en mi diente, para ver qué tipo de material es, ¿no? Entonces yo creo que son las 3 o 4 elecciones que tomo para decidir el material. Muy bien, tenemos ya 1 minuto de tiempo para una última pregunta que personalmente me alegra mucho que la hagan. La hace la doctora Marisol Rojas desde La Paz y pregunta si después de un tratamiento de raspado y alisado radicular, el paciente inicia con una sensibilidad radicular, sensibilidad dental. En estos casos, además de la pasta Sensitive Pro Alivio, ¿qué otro material adicional recomendaría? Entenderás por qué me llama tanto la atención esta pregunta. Mi Definitivamente, sesgo de periodoncista. sí, definitivamente, y definitivamente tú me vas a ayudar más a responderla. Definitivamente es uno de los cuidados que hay que tener con el raspaje y alisaje, para mí. O sea, muchas veces el raspaje y alisaje hay que tener cuidado porque uno termina llevándose cemento radicular, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con cómo se usan también los ultrasonidos, ¿sí? Yo digo, el ultrasonido a veces hay que tener cuidado, porque el abuso del ultrasonido o mucha potencia del ultrasonido puede generar que comencemos a malograr el cemento radicular y entonces exponer más dentina, y eso genera obviamente mayor sensibilidad. Y definitivamente, ¿cómo controlas eso? Definitivamente hay que poner esta pasta desensibilizante y muchas veces barnices de flujo, pues que hablaba muchas veces del Durafat también, pero no sé si tú nos apoyas un poco en la parte periodontal de cómo manejar eso para evitar esos problemas, ¿no? Pues sí, realmente es importante complementar en el consultorio el, el uso de la crema dental Colgate Sensitive Pro Alivio, no solamente por la recomendación al paciente que la use en su casa después de que salió de la terapia de raspaje y alisado radicular, sino inmediatamente en el consultorio se termina de hacer toda la instrumentación con la cureta y se termina de hacer este raspaje y alisado, inmediatamente en ese momento, como dices tú, el cemento radicular es una capa supremamente delgada que se elimina con aproximadamente 30 pases de cureta y normalmente el paciente periodontalmente afectado es un paciente que tiene la dentina expuesta, ya no tiene cemento. Entonces, cuando hacemos ese raspaje, pues eliminamos toda esa capa de dentina que viene con reblandecida, ¿cierto? Y queda pues el túbulo abierto, expuesto, permeable allí. Entonces es el momento de frotar nosotros desde el procedimiento profesional con, ya sea con una espátula, ya sea con una sonda periodontal, ya sea con el mismo dedo, ya sea con una mota de algodón, con un hisopo, y durante 60 segundos, es decir, el minuto por reloj, hacer casi como un bruñido, ¿cierto? Tú lo expresaste muy bien, frotar muy bien la crema y si tenemos a nuestro alcance un barniz para poder complementar, es ideal. Si no lo tenemos, dejar ese bruñido y que el paciente no se enjuague en el consultorio y que dure por lo menos de que sale al consultorio y llega a su casa, dejar 1 hora más o menos sin hacer ningún tipo de enjuague, no tomar, no beber nada, no tomar nada. Y ese complemento ayuda mucho para que después el paciente haga su terapia correspondiente en su casa, su cepillado 2, 3 veces al día y en la noche haga el mismo masaje diariamente.
diariamente. Eso es lo que recomendamos, eso es lo que he visto yo como periodoncista clínica en mis pacientes y he obtenido resultados. Perfecto. Mira, hasta yo aprendí hoy día de hoy. Sí, que no manejo periodoncia, yo no soy periodista, pero mira, siempre es importante y es un gusto conversar siempre Claro, contigo, ¿no? Pues siempre, claro. siempre sacamos tips y ahora aprendo también de ti y muchas gracias por esa Eh, información. Todo lo contrario, yo aprendo muchísimo y estarán de acuerdo los asistentes de la excelencia de presentación, el manejo impecable de las preguntas, las fotos tan maravillosas que muestras de tus casos. No solamente agradecerte, tenemos varias preguntas que no, por el tiempo no las pudimos responder, pero lo que se hace usualmente es que se recogen y se pasan por escrito y después se les devuelven las respuestas a los asistentes. Eh, este agradecimiento va con otra invitación para que se repita este tipo de webinars, este tipo de eventos donde nos compartes no solo tu conocimiento científico, sino tu experiencia clínica de una manera supremamente académica, con rigor científico y didáctica. Así que queda abierta la invitación a los asistentes, también nuestro agradecimiento por su participación en las preguntas y ya concluimos esta parte académica del webinar. Le retorno la palabra a nuestro supervisor de Colgate Relaciones Profesionales en Perú para que les haga los comentarios desde la parte comercial. Sergio. Aquí ya está presente Sergio, mil gracias por invitarnos a ti también y bueno, quedas en contacto con nuestros asistentes. Perfecto, Maravé, muchas gracias. Muchas gracias también, doctor Watanabe. Súper buena la charla. Se aprende mucho, ¿no? Entre las conversaciones que tienen con María B, con usted, con las preguntas. Creo que aporta mucho valor este tipo de conversaciones y de charlas. Así que muchas gracias por eso. Y a los asistentes, bueno, recalcarles lo que les había dicho en un primer momento cuando iniciamos la charla. Acá les estoy mostrando las ofertas que vamos a tener disponibles. Quería comentarles algunas cositas súper puntuales. Estas ofertas son válidas solamente para Perú. Sabemos que nos están acompañando doctores desde nuestro país hermano de Bolivia, pero bueno, en esta ocasión van a aplicar únicamente para Perú, ¿sí? Las ofertas también están válidas hasta el día viernes 29 de abril, ¿sí? El viernes de esta semana. Tienen vigencia desde ahorita hasta el viernes 29 y por el chat nos van a estar ayudando compartiendo esos links que ustedes pueden ver debajo de cada una de las promociones para que puedan tenerlos también. ¿Sí? Y acá entro un poquito a comentarles cuáles son las dos formas de poder acceder a estas promociones. ¿Sí? Tenemos dos formas. La primera es escaneando ese código QR, ¿sí? Ahorita mismo lo pueden realizar si así lo desean, escaneando ese código QR que está debajo de cada promoción, digamos, en la que se encuentren interesados. Este enlace o este QR los va a llevar pues a un contacto de WhatsApp, ¿sí? Donde se le va a pedir algunos datos para que se les pueda contactar, bueno, y posteriormente gestionar pues todo el proceso de compra y entrega y el envío, ¿sí? Esa es la primera opción. Y la segunda opción es digitando ese enlace que les van a compartir por el chat en un navegador. Y aquí sí recalcar que es sumamente importante que utilicen el enlace de la promoción en la que ustedes tengan algún tipo de interés, ¿sí? Porque los enlaces son únicos. Entonces, aquí les comento, son cuatro promociones, como les comenté, con vigencia hasta el día viernes, ¿sí? Donde van a poder tener, pues, packs de nuestros productos, tanto del régimen de Periogar, de Ortogar, de multibeneficio, y el que hemos visto el día de hoy, que es el de sensibilidad, ¿sí? Así que, nada, eso es todo desde nuestro lado. Recalco nuevamente el agradecimiento por haber participado el día de hoy en nuestro primer webinar del año. Esperamos que poder contar con su participación en los próximos webinars que vamos a estar realizando. Y nada, les deseo una feliz noche, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos la próxima.